Dios me los bendiga una vez más, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bueno, ya hemos estado viendo acerca de estas capacidades que el Señor Dios nos había dejado para servir y para instruir, y cómo también en ese tiempo ya teníamos como historia aquello que estaba sucediendo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y que de pronto puede también darse en nuestros tiempos. Entonces el Señor Jesús les había dicho más que todo a los sacerdotes de aquel entonces que ellos sabían mucho de la ley de Dios, pero sin embargo ponían enseñanzas humanas diciendo que eran órdenes divinas, y de acuerdo a esto cargaban a las personas y no permitían que las personas vivan en esta libertad gloriosa del reino de Dios. Y no hay que olvidar que el reino de Dios no es algo tangible, no es nada material, sino más bien espiritual. Y por ende, estas cualidades del reino de Dios venían a ser justicia, paz y gozo en el Espíritu. También habíamos visto cómo ellos imponían estas cargas a las personas, como por ejemplo, habíamos visto de lavarse las manos o el día de reposo, que ellos lo hacían tan fuerte, ¿no? El asunto de lavarse las manos venía de las leyes de impureza del Antiguo Testamento, y llegaron a ser tan impuestas en las personas, y los sacerdotes y los ministros religiosos veían a las personas que debían lavarse las manos, no solamente lavarse el cuerpo, la ropa o lo que sea, pero lavarse las manos era lo impositivo en aquel entonces. Y el día de reposo, que era un día muy especial, y aún inclusive habíamos visto que tenían como un historial de una persona que fue a coger leña y tuvo que decaer muerto. Entonces era el asunto bien fuerte, y por medio de esto ellos no permitían que el Señor Jesús haga sus milagros o muestre sus señales, aún inclusive en el día de reposo. En Mateo 23:23 dice: pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Así que el Señor Jesucristo lo que decía es que Él no vino a quitar los mandamientos que el Señor Dios Todopoderoso había dado en el monte Sinaí al pueblo de Israel, sino que habían más cosas o digamos un poco más importantes como para poder hacer esto, como lavarse las manos, o el día de reposo, ser impositivos o algo así, sino que sobre esto lo más importante era el amor, el obedecer a Dios en todo y la misericordia. Entonces, esto es lo que el Señor Jesús dejaba bien claro. También vimos unos ejemplos de Mateo en cuanto a la ley de Moisés y a lo que el Señor Jesucristo vino a decirles a ellos. ¿Por qué? Porque el punto clave era que no estaban bien interpretadas. Es por eso que Mateo 5:17 dice: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Y yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por ende, nuestro Señor Jesucristo vino a decirles que aquellas cosas que ellos imponían era porque no habían interpretado correctamente. Y el Señor ahora venía a decirles: la interpretación de estos mandamientos de Dios del monte Sinaí es de esta manera. Y habíamos dejado ahí también para que cada uno de nosotros recapacite, piense, lo investigue, estudie acerca de aquellas prácticas que nosotros tenemos en la iglesia que decimos que son mandamientos de Dios, pero que sin embargo son solamente tradiciones, y las cumplimos como que fueran divinas, como que fueran leyes de Dios, y solo son prácticas humanas. Entonces, para continuar, como estamos viendo acerca de Moisés y Jesús, cómo Moisés con los mandamientos y cómo Jesús viene a interpretarlos correctamente, veamos qué dijo el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio a todo el pueblo de Israel. Moisés le dice: un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Horeb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo en todo. Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo, será uno de los nuestros, y hará lo mismo que ahora hago, es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de ese profeta. Y esto es punto clave, ¿no? Porque Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que después de algún tiempo, no se sabe cuándo, pero el Señor Dios va a levantar un hombre, miren, un hombre
de entre el pueblo de Israel, de entre todos ellos va a levantar un hombre que va a hacer lo mismo que hacía Moisés, pero en aquel tiempo en el cual el Dios Todopoderoso levante a este hombre. Y dice que Dios va a castigar a quien no lo obedezca. Entonces, si es que este profeta que va a ser levantado va a hacer lo mismo que Moisés hizo, veamos. Entonces, Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Moisés fue escogido por Dios con un propósito: liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Y luego, ¿qué tenía que hacer? Cumplir una promesa que Dios había dado. Ese pueblo que fue liberado tenía que llegar a una tierra prometida, porque Dios les dijo que va a darles una tierra prometida. Y en ese lapso de liberar al pueblo y de llegar a la tierra prometida, los iba a capacitar. Aquel pueblo iba a ser capacitado. Por ende, el Señor Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, los 613 preceptos, para que a través de ello capacite a la gente para que cuando llegue a la tierra prometida, ellos estén listos, capacitados, porque este pueblo debía ser testimonio al mundo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las cualidades de este Moisés, ¿no? Moisés es elegido por Dios, es criado como príncipe. No se olviden que la hija del faraón lo rescató del río y lo crió como un príncipe. Él debía haber llegado a ser alguien muy importante en Egipto porque era parte de la familia de Egipto, del rey de Egipto. Vendría a ser más o menos como el nieto, porque la hija del faraón lo adoptó, venía a ser como hija del faraón. Entonces él fue criado como un príncipe. Cuando el Señor Dios le llama para que libere al pueblo, hizo señales milagrosas, un montón de cosas para que el pueblo salga de la esclavitud y vaya hacia la tierra prometida. Una de las cualidades de su temperamento, el Moisés, era manso y humilde, dice la palabra. En Números 12:1 dice: María y Aarón hablaron mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que había dicho y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Este era el concepto que Dios tenía de Moisés, la persona más humilde del mundo. Imagínense, y el Señor Dios que conoce a todos los que en ese tiempo vivían en esta tierra. Pero sin embargo Dios dice, Él es la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo: vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso en la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dije: óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Así que este joven manso y humilde, porque ese es el concepto que tenía el Señor Dios con Moisés, también él tenía una relación muy íntima con Dios, porque imagínense, él tenía el privilegio de ir a hablar con Dios, porque como dice aquí en este pasaje de la Biblia, el Señor Dios cuando va a hablar por un profeta, Él le habla a través de visiones o de sueños y después de eso el profeta va y anuncia al resto. Pero sin embargo con Moisés, el Señor Dios dice, no, Él hablaba cara a cara conmigo y yo le decía las cosas claramente. Así que esa relación que tenía Moisés con Dios era una relación muy íntima. Ahora también es un carácter fuerte y esto va más o menos en contraposición de lo que nosotros pensamos que es una persona mansa y humilde. Cuando nosotros creemos o vemos, simplemente creemos que cuando una persona es mansa es una persona que no dice nada, que está tranquila, que pasa todo a su alrededor y esa persona pues no pasa nada, está tranquilita, ¿no? Pero sin embargo, este Moisés que es manso y humilde, miren el carácter fuerte que tenía. En Éxodo 32:19 dice, cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando. Al ver al toro, se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Luego fue y echó el toro al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y mezcló el polvo con el agua. Entonces les dijo a los israelitas, ahora beban. Y así es,
O sea, tenía un carácter fuerte, ¿eh? Era tremendo. Imagínense cuando baja con las tablas de la ley que el Señor Dios le ha dado y de pronto miran que el pueblo de Israel está en idolatría y se ha hecho un becerro y le están adorando. Él tiene un coraje que no cuenta hasta 10 para que se le baje su ira, sino que de una coge las tablas que el Señor Dios le había dado, los bota contra el suelo y las hace pedazos. Y no se queda solo con eso, porque si no va a donde ese toro, ese ídolo que habían hecho los israelitas, sino que va, lo coge, lo pone al fuego, lo hace polvo, lo pone en agua y les dice ahora tienen que beberse esta agua con el polvo del toro que ustedes habían hecho. O sea, es tremendo lo que él había hecho. Entonces, como dice aquí en Deuteronomio, el Señor Dios va a levantar a alguien, no sabemos en qué tiempo, pero luego de un gran tiempo el Señor va a levantar a alguien con las mismas características de Moisés. Y eso va a ser el testimonio a la gente que viva en ese entonces, para que ellos sepan que esa persona que ha sido levantada y que tiene las mismas características de Moisés, es aquel profeta que Dios había dicho que lo va a levantar. Entonces, miren, Moisés había sido elegido, pues Dios también. Y Jesús también, perdón. Entonces Jesús es elegido con un propósito. Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Jesús para salvar al mundo del pecado. Moisés tenía que llevarles a la tierra prometida. El Señor Jesús va a llevar a aquellas personas que salva del pecado a nuevos cielos y a nueva tierra. Esa es la promesa. Pero mientras tanto, desde cuando son salvados del pecado hacia llevarlos a los nuevos cielos y a la nueva tierra, tienen que ser capacitados. Asimismo lo hizo Moisés. Y Moisés tuvo los 10 mandamientos y los 613 preceptos. Y Jesús tiene los mismos mandamientos. Bueno, él había dicho que viene a dar el verdadero valor a aquellos mandamientos, no iban a ser quitados. Pero sin embargo hay unas reglas que el Señor Dios ha puesto para que este nuevo grupo de personas que son rescatadas del pecado, que ahora van a formar parte de la iglesia, van a tener que cumplirlas. Y van a ser perfeccionados en esto, porque cuando lleguen al nuevo cielo y a la nueva tierra, estas cosas les van a servir ahí cuando estén en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Entonces, habíamos visto Mateo 5, muchas de aquellas cosas de la ley, y cuál el Señor Jesús dijo, pero yo os digo esto para darles un significado real y un valor real. Ahora el Señor en Mateo 6 y 7 nos va a dar parámetros en los cuales iglesia, que es el nuevo pueblo sacado del pecado del mundo, van a tener que hacerlo y van a ser instruidas en esto. Imagínense, esta va a ser nuestra instrucción. Mateo 6.1 dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Mire, cuando usted hace algo, no diga a nadie, hágalo tranquilo, en silencio. Solo haga el favor a aquel que le va a hacer el favor. No haga noticia, no riegue en las redes sociales, no haga noticia, hágalo tranquilo, en silencio, solo a la persona a la cual le va a dar. Y esto va en contraposición de aquel tiempo en que los fariseos cuando hacían algo, sonaban bombos y platillos para que todo el mundo lo vea qué es lo que están haciendo. Y que todo el mundo les diga, wow, ellos son misericordiosos, ellos son todo. Pero el Señor Jesús ahora a este nuevo pueblo, que es la iglesia, le dice, cuando ustedes hagan una acción buena, no la anuncien por todos lados, tranquilos, estén en silencio. Y Dios les va a premiar. Mateo 6.6 dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. No se olviden que los fariseos oraban en las esquinas para que todo el mundo los vea. Pero ahora el Señor Jesús le dice a la iglesia, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierra la puerta, hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No les imiten porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Ese es nuestro Dios. Y cuando dice, mire, no lo hagan así, no vayan y que me vea alguien que estoy orando y que vea cómo oro y tengo palabras rebuscadas y mi oración es wow, y para que todo el mundo diga, qué lindo que ora. No, Él dice, vaya a su lugar secreto, enciérrese, converse con su papá Dios y no use un montón de palabras, porque su papá Dios ya sabe qué es lo que quieren. Entonces no tiene que estar rebuscado, no tiene que estar diciendo, y te hago un acuerdo de esto, y te hago un acuerdo que tú escribiste lo otro, y hay palabras, un montón de palabras. Pero sin embargo aquí el Señor Jesús dice, no,
tranquilos, vayan a su cuarto, cierren la puerta en silencio, oren a su papá, no usen tantas palabrerías, porque el Señor Dios ya sabe qué es lo que necesita. Mateo 6:17 dice, cuando ustedes ayunen, peínense bien, lévense en la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Mire, todas estas cosas no hay que hacerlo ante todo el mundo y decirle, miren, muchachos, hoy nos toca tiempo de ayuno, vamos a ayunar un día, vamos a ayunar 40 días. Así que aquí estamos para que todo el mundo vea cómo yo no como durante todo este tiempo. No. Dice, háganlo en secreto, para que solamente el Señor Dios sepa que están ayunando. Y cuando estén ayunando, lávense para que nadie se dé cuenta. Y el Señor Dios que ve que están ayunando para Él, entonces el Señor Dios les va a dar un premio grande. En Mateo 6:19 dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo el corazón. Vea. Y nosotros decimos que el Señor Dios nos está bendiciendo porque tenemos un montón de cosas materiales en esta tierra. Y decimos que es la bendición de Dios, las cosas materiales que tenemos. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo que la verdadera riqueza no es lo material. La verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón al Señor Dios. No se olviden que el reino de los cielos es espiritual, no es material. Además, el Señor nos está haciendo reflexionar que en todas esas cosas materiales que tenemos, o la polilla le va a caer y chao, o los ladrones vienen y se nos lo llevan. Y esas son las cosas que nosotros amontonamos, porque así dice, no traten de amontonar riquezas, son las que amontonamos. Y nosotros decimos, pues es que el Señor Dios nos ha bendecido. Pues a veces no es así. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón al Señor Dios. Y en el cielo las riquezas no se van a dañar, no hay polilla que les destruya, ni tampoco hay ladrones que se lo roban. Mateo 6:25 dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire, ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos, son más importantes que los pajaritos. ¿Creen ustedes que por preocuparse, de qué se van a preocupar? Dice que están pensando y viven solo pensando en que van a comer, que van a beber, que se van a vestir. Entonces dice el versículo 27, ¿creen ustedes que por preocuparse en estas cosas, vivirán un día más? O sea, ¿cómo es el asunto de vivir un día más? Entonces digo, a ver, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Es para que si comemos bien, entonces aumentamos nuestros días de vida. Si bebemos bien, aumentamos nuestros días de vida. Y si nos protegemos y toda la cosa, entonces creemos que al hacer todo eso, nuestra vida aumenta. Y dice el Señor Dios, no crean en eso. ¿Creen ustedes que preocuparse vivirán un día más? No van a vivir un día más. Está determinado los días en los cuales nacemos y el día en el cual morimos. Ya está puesto en un libro. Y no por hacer esto vamos a hacer que nuestra vida sea mucho más allá. Así que no se preocupen. Y miren que todas estas cosas, hasta ahorita lo que hemos visto, no van materiales, ¿sí ven? Son espirituales porque el reino de los cielos es espiritual. Y la mejor riqueza no es la material, sino la espiritual. Mateo 7:1 dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no les juzgará a ustedes. Cuidado con estar mirando a los demás y decirles, este es un pecador, este hace muchas cosas, que yo pienso que en los estudios anteriores ya hemos visto, y hemos visto bastante en cuanto a esto de no juzgar a nadie, porque nosotros no sabemos qué es el trigo y qué es la cizaña. Y tenemos que dejarlos hasta el final, porque el Señor Dios es el único que lo va a saber en el día de la siega. Mateo 7:7 dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Así de simple. Y ya saben que Él ya nos habló, el Señor Jesús ya nos habló de cómo tenemos que orar. Por eso dice, pídanle y Él les dará. Hablen con Dios, encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los entenderá. A veces este versículo bíblico es tan mal interpretado y siempre lo ponemos en las cosas materiales y no en las espirituales. Pero el Señor Dios nos ha enseñado que es más espiritual que material. Y Mateo 7:12, que es la regla de oro,
que es la que cada uno de nosotros debería tenerlo siempre en la mente y tratar de vivir de acuerdo a esta regla. Dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Así que tal cual como quisieran que nos traten a nosotros, nos digan a nosotros, así nosotros también con los demás. Mateo 7:13 dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que lo encuentran. Y no se olviden que ahorita que estamos caminando desde que el Señor Jesús nos saca del pecado hacia la nueva tierra y el cielo nuevo, y que es el momento en el cual nos estamos preparando, no se olviden que es el camino angosto, porque van a venir pruebas, van a venir cosas en las cuales nosotros vamos a tener que fortalecer nuestra fe y darnos cuenta si en verdad creemos y esperamos en Dios o no esperamos en Dios. Espero en algún momento hablarles acerca de la idolatría y creo que van a quedarse medio sorprendidos de lo que significa idolatría. Pero aquí en esto vamos a darnos cuenta de aquello. Así que el camino ancho y espacioso en el cual muchos de los que nos predican es que Dios nos está bendiciendo y tenemos de todo y nosotros vivimos en una casa que el Señor Dios nos ha dado que es bien grande porque somos hijos de Dios y tenemos un carro genial porque como somos hijos de Dios y tenemos una televisión con Netflix, entonces estamos en nuestro sillón y estamos diciendo que Dios nos ha prosperado muchísimo. Cuidado porque de pronto no es Dios, Cuidado, porque el camino angosto que viene con pruebas, porque no se olviden cuando el Señor Jesús mismo hablaba acerca de las semillas que cayeron en todos los lugares. Hay dos lugares en los cuales cae la semilla que son entre piedras y entre espinos. Y el Señor Jesús nos decía que cuando caen entre piedras es cuando la gente viene a decirnos acerca del Señor Jesucristo, que porque crees en Él, que mira cómo está tu vida y todo lo demás. Entonces, muchos de aquellos que no tienen un fundamento claro y bien fundamentado en lo que es Jesucristo, simplemente dicen, chao, me voy. Y aquellos que caían entre espinos, dice el Señor Jesucristo que son las riquezas y los bienes, aquellos que toman el primer lugar, en lugar de tomar el primer lugar la vida en Cristo, ahora es la riqueza la que toman el primer lugar, y entonces la gente también, chao, se aleja de todo aquello que es el reino de Dios. Por eso digo, el reino de Dios es espiritual, el reino de Dios no es material. Y muchas de estas cosas que ahora son leyes del reino, que el Señor Jesucristo nos está dejando como para capacitarnos mientras salimos de este pecado, de este mundo de pecado y nos vamos a los cielos nuevos y a la tierra nueva, son estas leyes del reino que nos van a capacitar para poder llegar allá. Ahora, como habíamos visto, las características de Moisés tienen que también estar las características de Jesús, que ha sido elegido por Dios. ¿Es elegido por Dios? Por supuesto. Mateo 12:17 dice, así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Yo lo amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia entre las naciones. Así que como fue elegido Moisés, también es elegido nuestro Señor Jesucristo. Es un príncipe coronado rey. No se olviden que Moisés estuvo con la hija del faraón y fue criado en ciencia y en conocimiento porque él estaba camino a ser un príncipe en Egipto. ¿Y nuestro Señor Jesucristo qué? Pues él ya vino como príncipe, ni siquiera alguien tuvo que instruirle ni nada de hacerle como príncipe. Lucas 19:12, que también habíamos visto en algunas lecciones anteriores, dice, entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Así que nuestro Señor Jesucristo ya es príncipe, nació príncipe y ha sido coronado rey. Simplemente ahorita se fue a donde el trono de Dios o el Padre para ser coronado y tener los requisitos legales. Y luego va a volver con esa corona y con los requisitos legales. Hizo señales milagrosas, por supuesto. Por eso mismo vimos acerca del sábado, como los fariseos le decían, ¿por qué haces estas cosas el día sábado? Pero él hizo señales milagrosas para decirle a la gente, tienen que salir de este pecado. No de la tierra de esclavitud como en Egipto, sino ahora del pecado. Hay que salir del pecado. Y tiene una relación íntima con el Señor Dios como la tuvo Moisés, por supuesto. Mateo 17:5 dice, mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben
obedecerlo. Es la voz del mismo Señor Dios Todopoderoso, aquellos que fueron al monte de la transfiguración y lo oyeron, que el Señor Dios decía, este es mi Hijo amado, yo lo amo muchísimo, porque tiene una relación muy buena con nuestro Señor Dios. ¿Es manso y humilde? Claro que sí. Mateo 11:29, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Y Él es el ejemplo de mansedumbre, Él es el ejemplo de humildad. Pero tenía un carácter fuerte, como lo habíamos visto con Moisés también, porque el Señor Dios dice a Moisés, este es manso, este es calidad. Pero también reaccionaba así con furia, con energía. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también, dice. Juan 2:13 dice, como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó sus mesas. Ahora nada más hágase una idea en su cabeza. El Señor Jesucristo, que es manso, que predica de la palabra de Dios, que está en todos lados diciéndole al pueblo, vengan al reino de los cielos, ha llegado y todo lo demás. Ahora va y ingresa al templo en una fiesta de Pascua y de pronto ve todo este mercado en la casa de Dios y se enoja. Ahora, los psicólogos nos dicen que antes de que, cuando hay un enojo en nosotros, antes que reaccionemos con este enojo, contemos hasta 10. Porque hasta contar hasta 10, nuestro enojo va tranquilizándose y cuando ya se va tranquilizando, entonces ya reaccionamos tranquilamente. Nuestro Señor Jesucristo dice que se enojó al ver todo esto, vio todo esto y dice que cogió cuerdas para hacer un látigo. Yo no sé cuánto se demoraría en hacer el látigo de esas cuerdas que cogió. No sé si fueron hasta contar 10. La cuestión es que nunca se le bajó la ira que tenía hasta hacer el látigo, porque con este mismo látigo sacó a toda la gente, a los burros, a las ovejas, a los bueyes, a todo, fuera de aquí, de la casa de Dios. Y no contento con solo darles de latigazos a las personas que estaban con animalitos ahí en la casa de Dios, sino que aquellos que eran cambistas y que tenían monedas, pues fue botando las mesas, tirando el dinero. O sea, eso fue un escándalo. Y las personas que conocían de Jesús, de pronto podrían haber dicho, miren, ahí está el cristiano, ahí está el que dice que es hijo de Dios, miren cómo reacciona, qué terrible, terrible cómo reacciona. Pero ¿saben qué? No se queda ahí, no se queda ahí. Mateo 23:13 dice, Jesús les dijo a los fariseos, los maestros de la ley, qué mal les va a ir, hipócritas. Ahora, cada vez que Jesús veía a estos señores sacerdotes, maestros de la ley, fariseos, siempre se enojaba con ellos. Ay. Y siempre les decía hipócritas y cualquier otra cosa, sepulcros blanqueados y toda la cosa demás. O sea, era como que les veía a ellos y se enojaba solamente en verlos. Es como decir, esta persona ya tiene algo contra esa gente, ya tiene algo, siempre los ve y siempre no se queda ni callado, sino que sí ya saca una palabra ahí para decirles a ellos hipócritas, sepulcros blanqueados y todo lo demás. Entonces, miren, esa es la reacción de este Jesús, hijo de Dios, cristiano, que tenía un carácter fuerte. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Lucas 13:31 dice, en ese momento llegaron unos fariseos, le dijeron a Jesús, huye, porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Y Jesús les dijo, vaya y díganle a esa zorra. Y esa palabra, si ustedes se ponen a buscar en los manuscritos de autoridad, se van a quedar sorprendidos de lo que ahora en nuestro tiempo, podríamos decir, en lugar de zorra, otra palabra que es bien fea. Más bien, no la vamos a decir, que ustedes busquen en los diccionarios, que busquen e indaguen, ¿qué palabra podríamos utilizar en nuestros días para decir a la gente, como este rey Herodes que busca hacer algo, para decirle, vayan y díganle a este? Y ahí podríamos decir pi, porque esta palabra es bien fuerte. Pero ¿de quién salió? De Jesucristo, del Hijo de Dios, del cristiano, del manso, del humilde salió estas palabras. ¿Por qué? Porque hacen enojar. Y él que es manso y humilde también tiene un carácter fuerte y lo va a decir y lo va a hacer, aunque las personas digan lo que digan. Entonces, miren,
Deuteronomio 18:15 dice, un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Dios elegirá a ese profeta de entre el pueblo, será uno de los nuestros. Ahora, ¿por qué estas cosas y por qué en este estudio hemos visto estas características humanas? Estas características igualitas a Moisés, que nuestro Señor Jesucristo las vivió en su tiempo. ¿Por qué escogimos todo aquello? Simplemente para decirles que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en este mundo, era 100% humano. Y es por eso que Moisés en el Deuteronomio les dice, un día nuestro Dios escogerá a un hombre, 100% humano, con todas las características. Es humilde, pero también se enoja, también dice las cosas, no se queda callado, y también actúa, coge un látigo y le saca latigazos a todo el mundo, bota las mesas, o sea, es un hombre. Y nosotros podríamos decir, wow, se comporta pecaminosamente, habla malas palabras, se lleva con quienes. Vaya, entonces, ¿qué? ¿Es pecador? ¿No es pecador? ¿Qué pasó? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase, porque todavía vamos a ver acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:6 dice, pues voy a mostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Es el Hijo del Hombre. Ustedes dicen, Juan 4:22, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Por eso Deuteronomio 18:15 dice que el Señor Dios va a escoger a un hombre de entre ese pueblo. Y eso es lo que se ha cumplido en nuestro Señor Jesús. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.